Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buena vibra. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, es un verdadero hervidero de emociones y secretos. Vamos a hablar de una carta anónima, sí, una carta misteriosa. Una carta que ha llegado a manos de Aterra y que apunta directamente a Demet, esa mujer que a simple vista parece tan dulce y encantadora. La pregunta que nos corroe a todos es, ¿qué oculta Demet? Y lo más importante, ¿por qué Khan tiene que saberlo? Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de drama, sospechas y por supuesto mucho análisis. Vamos a desmenuzar esta situación como si fuéramos detectives, buscando pistas y tratando de entender qué está pasando realmente. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas, quiero recordarles que si les gusta el contenido que comparto por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Vamos a construir juntos esta comunidad y a seguir explorando estos temas que tanto nos apasionan. Ahora sí, manos a la obra. Imaginen la escena: Aterra recibe una carta. Una carta sin remitente escrita con una caligrafía que no reconoce. La abre con cautela, la lee con atención. Y lo que encuentra, cambia todo. La carta acusa directamente a Demet de ocultar algo importante, algo que podría afectar profundamente a Khan. ¿Qué podría ser ese algo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Podríamos especular durante horas, pero vamos a intentar ser metódicos y analizar las posibles razones por las que alguien querría enviar una carta anónima acusando a Demet. En primer lugar, pensemos en los motivos. ¿Por qué alguien se escondería tras el anonimato para revelar esta información? Podría ser por miedo a las represalias de Demet. Quizás Demet sea una persona con mucho poder o influencia, y quien escribió la carta teme las consecuencias de revelar la verdad directamente. Imaginemos a Demet en una posición de liderazgo en una gran empresa, o quizás vinculada a una familia adinerada con conexiones importantes. Si la persona que envió la carta fuera un empleado de esa empresa o alguien cercano a la familia, el miedo a perder su trabajo o a enfrentarse a represalias legales podría ser un motivador muy poderoso. Otra posibilidad es que la persona que escribió la carta quiera sembrar la discordia entre Aterra y Demet. Quizás haya una rivalidad entre ellas, y esta carta sea una forma de envenenar la relación y crear desconfianza. Tal vez Aterra y Demet compiten por la atención de Khan, ya sea en un contexto romántico o profesional. Imaginen que ambas trabajan en el mismo proyecto y el éxito de una significa el fracaso de la otra. La carta anónima podría ser una forma de sabotear la relación entre ellas y asegurar la victoria para la persona que la envió. También es posible que la persona que escribió la carta simplemente quiera proteger a Khan. Tal vez crea que Demet está haciendo algo que le perjudicará a largo plazo, y esta sea su manera de advertirle, aunque sea de forma indirecta. Quizás esta persona ha observado comportamientos sospechosos por parte de Demet, o ha escuchado rumores inquietantes que la hacen temer por la seguridad o el bienestar de Khan. En este caso, la carta anónima sería un acto de valentía, aunque realizado desde el anonimato, con el único objetivo de proteger a Khan de un posible peligro. Ahora centrémonos en lo que Demet podría estar ocultando. Podría ser algo relacionado con su pasado. Quizás un secreto familiar que podría afectar la imagen pública de Khan. O tal vez sea algo relacionado con su trabajo, algo que podría poner en peligro su carrera o su reputación. Pensemos en la posibilidad de que Demet tenga una identidad secreta, una vida oculta que Khan desconoce por completo. Tal vez esté involucrada en una organización secreta, o tenga una deuda pendiente con personas peligrosas. La revelación de este secreto podría poner en peligro la vida de Khan, especialmente si él se ve involucrado en la situación. Otra posibilidad es que esté ocultando algo relacionado con sus sentimientos hacia Khan. Podría ser que Demet esté enamorada de Khan y esté ocultando sus verdaderos sentimientos para no comprometer su amistad o su relación laboral. Esto podría generar un conflicto interno muy fuerte en Demet, ya que se vería obligada a elegir entre su amistad con Khan y sus propios sentimientos. El temor al rechazo o a arruinar la relación podría ser un factor determinante para mantener sus sentimientos en secreto. Imaginemos la tensión que se generaría en cada encuentro entre Demet y Khan, con ella luchando constantemente por ocultar sus verdaderos sentimientos.
O peor aún, ¿podría estar involucrada en algo turbio? ¿Alguna clase de negocio ilegal o una conspiración que podría poner en peligro a Khan y a su familia? Esta es, sin duda, la posibilidad más alarmante. Imaginemos que Demet está colaborando con una empresa corrupta, o que está involucrada en una trama de lavado de dinero. Si Khan se viera involucrado en esta situación, su reputación y su carrera podrían quedar arruinadas para siempre. Incluso podría enfrentarse a cargos criminales y terminar en prisión. Las posibilidades son infinitas, y por eso es tan importante que Aterra investigue a fondo esta situación antes de sacar conclusiones precipitadas. No podemos basarnos únicamente en una carta anónima, necesitamos pruebas concretas para poder juzgar a Demet. Necesitamos recopilar información, hablar con testigos y analizar los hechos con objetividad. De lo contrario, corremos el riesgo de cometer un error irreparable y dañar la vida de personas inocentes. Pero, ¿qué debería hacer Aterra? Lo primero que se me ocurre es que debería intentar averiguar quién escribió la carta. Aunque sea anónima, quizás haya alguna pista en la caligrafía, el tipo de papel utilizado, o incluso el estilo de redacción que pueda ayudarla a identificar al autor. Podría contratar a un detective privado para que analice la carta y trate de rastrear su origen. O podría consultar a un experto en caligrafía para que le ayude a identificar al autor a partir de la letra. Cada detalle, por pequeño que parezca, podría ser crucial para resolver este misterio. También debería hablar con personas cercanas a Demet, de forma discreta, para intentar obtener más información sobre su pasado y sus actividades. Quizás alguien sepa algo que pueda arrojar luz sobre este misterio. Podría hablar con amigos de la infancia de Demet, con antiguos compañeros de trabajo o incluso con miembros de su familia. La clave está en ganarse su confianza y hacerles sentir que pueden hablar con ella con sinceridad. Quizás alguien, sin darse cuenta, revele información importante que pueda ayudar a Aterra a entender qué está pasando realmente. Y por supuesto, lo más importante es que hable con Khan. Pero ¿cómo aborda este tema tan delicado? No puede simplemente llegar y decirle, oye, recibí una carta anónima que dice que Demet está ocultando algo. Necesita un plan, una estrategia para abordar el tema de forma que no cree un conflicto innecesario. Necesita elegir el momento adecuado, el lugar adecuado y las palabras adecuadas. De lo contrario, corremos el riesgo de que Khan se sienta traicionado o desconfíe de Aterra. Quizás podría empezar por preguntarle a Khan sobre su relación con Demet. ¿Qué piensa de ella, qué siente por ella? Y luego poco a poco ir introduciendo el tema de la carta, pero siempre de forma sutil y cautelosa. Podría empezar diciendo algo como, he estado pensando en algo últimamente y me gustaría saber tu opinión sobre Demet. Y a partir de ahí ir explorando la relación entre ellos y las posibles razones por las que alguien podría estar ocultando algo. Lo que es fundamental es que Khan sepa que Aterra está preocupada por él y que solo quiere protegerlo. Necesita sentir que puede confiar en ella, que puede contarle sus miedos y sus inseguridades. De lo contrario, se cerrará y será mucho más difícil llegar a la verdad. Aterra debe demostrarle a Khan que está de su lado, que siempre estará ahí para apoyarlo, sin importar lo que suceda. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Khan tiene que saberlo? Porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y si Demet está realmente ocultando algo importante, es mejor que Khan lo sepa de boca de Aterra, que de cualquier otra persona. Si Khan se entera por otra fuente, podría sentirse traicionado por Aterra y su amistad podría quedar dañada para siempre. Es mejor ser honesto y transparente aunque la verdad sea dolorosa. Además, si Demet está involucrada en algo turbio, Khan podría estar en peligro. Y Aterra, como amiga y confidente, tiene la responsabilidad de advertirle y protegerlo. No puede quedarse de brazos cruzados mientras Khan corre un riesgo innecesario. Tiene que actuar con rapidez y determinación para evitar que Khan sufra las consecuencias de las acciones de Demet. Pero también es importante que Khan no se deje llevar por las emociones y que analice la situación con calma y objetividad. No puede juzgar a Demet sin pruebas, necesita darle la oportunidad de defenderse y de explicar su versión de los hechos. Antes de tomar una decisión, Khan debe escuchar a Demet y tratar de entender sus motivos. Tal vez haya una explicación lógica y racional para lo que está sucediendo. En definitiva, esta situación es un verdadero laberinto de secretos y sospechas. Y Aterra se encuentra en una posición muy delicada, porque tiene que proteger a Khan sin dañar la relación con Demet. Es un equilibrio muy difícil de mantener,
pero Aterra tiene que intentarlo. De lo contrario, corre el riesgo de perder a ambos. Pero creo que con inteligencia, astucia y mucha empatía, podrá resolver este misterio y descubrir la verdad que se esconde detrás de esta carta anónima. Aterra debe confiar en su instinto y seguir su corazón. Si siente que algo no está bien, debe investigar hasta el final. La verdad, por dura que sea, siempre es mejor que la incertidumbre. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que está ocultando Demet? ¿Y por qué piensan que Khan tiene que saberlo? Me encantaría leer sus comentarios y teorías. Compartan sus ideas, sus sospechas y sus predicciones. Juntos podemos resolver este misterio. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la llegada de una carta anónima a manos de Aterra, una carta que acusa a Demet de ocultar algo importante y que podría afectar a Khan. Hemos explorado las posibles razones por las que alguien querría enviar una carta anónima, y hemos especulado sobre lo que Demet podría estar ocultando. También hemos discutido sobre qué debería hacer Aterra y por qué es importante que Khan esté al tanto de la situación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado conmigo en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado por analizar la situación desde todos los ángulos posibles y por ofrecerles una visión completa del problema. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios y teorías en la sección de abajo. ¿Qué creen que está pasando realmente? ¿Confían en Demet? ¿O creen que está ocultando algo importante? Quiero saber su opinión. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y pueda seguir ofreciéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por su apoyo. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que no tengan miedo de buscarla y de enfrentarla, por dura que sea. Hasta la próxima.